Ay, 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 ay. Hola, mi nombre es Alan Vladimir López Ixtepan, soy estudiante de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Medicina de la región Veracruz, y hoy tengo el gusto de presentarles el video sobre parásitos hepáticos, así que comencemos con ellos. Como primer lugar, debemos conocer las vías en las que el parásito puede llegar al hígado. Estas se dividen en tres diferentes. La número 1 puede ser por la vena porta, mediante la cual los parásitos atraviesan la pared intestinal. La número 2 es por el conducto colédoco, mediante el cual ascienden los parásitos del duodeno. Y por tercer y último lugar, por el peritoneo, los provenientes del intestino que llegan al hígado atravesando la cápsula de Glicio. Existen distintas ubicaciones donde podemos encontrar las lesiones de estos parásitos. Generalmente son 4. La primera es el parénquima hepático, donde existen lesiones difusas y localizadas, en la vía biliar, en la vesícula y en el sistema circulatorio del hígado. Desde el punto de vista clínico, el compromiso hepático puede cursar por diferentes maneras. Este puede ser asintomático, presentar algunas manifestaciones como la ictericia, colestasia, hepatitis, masas, hepatomegalia y signos de hipertensión portal, esplenomegalia, varices esofágicas y ascitis, así como muchos otros. Desde la perspectiva anatomopatológica, se pueden cursar por procesos de tipo inflamatorio, colestásico, granulomas, fibrosis hepática, iocirrosis, pseudotumores y lesiones cavitarias que ocupan espacio, como lo son los abscesos o los quistes. En primer lugar, comenzaremos a hablar de los protozoarios, encabezando la lista la mebiasis, que es causada por el trofozoito de la entamoeba histolítica, la cual puede llegar al hígado cuando los trofozoitos atraviesan la mucosa intestinal, invadiendo los vasos sanguíneos de los tejidos más próximos y que son capaces de diseminarse hacia diferentes órganos, causando abscesos y sobre todo al hígado. La lesión más importante es el absceso hepático amebiano, que en realidad no es un absceso, ya que no hay leucocitos alterados, sino solo células hepáticas necrosadas, y sangre que afecta más al lóbulo derecho y con menor frecuencia al lóbulo izquierdo. Los pacientes sin tratamiento pueden tener el riesgo de que el absceso drene a la cavidad torácica, causando fístulas hepatobronquiales, presencia de vómica. En estos casos la tos puede presentar un esputo achocolatado, como pasta de anchoas. Los abscesos del lóbulo izquierdo pueden drenar a peritoneo, ocasionando cuadros de peritonitis, y a pericardio, ocasionando taponamiento cardíaco, un evento que requiere de un drenaje intervencional por radiología o cirugía. Las manifestaciones clínicas pueden ser fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, ictericia leve a moderada y hepatomegalia dolorosa. El diagnóstico puede revelar leucocitosis. En el perfil hepático puede haber aumento leve o moderado de la bilirrubina y de las transaminasas. En otros casos hay un patrón colestásico, con aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transferasa. En las imágenes hepáticas, como lo son la ecotomografía abdominal, la tomografía axial computarizada del abdomen, la resonancia magnética, se puede apreciar una o varias cavidades hipoecogénicas. En el examen coproparasitológico directo se evidencia la entamoeba histolítica. El tratamiento de elección es el farmacológico y se usa generalmente el metronidazol por 10 días. En segundo lugar tenemos a la malaria o paludismo, que igualmente es causada por un protozoario. Esta infección es transmitida por la hembra infectada del mosquito Anopheles, ya sea por Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae o Plasmodium ovale. De estas 4, la más grave
es el Plasmodium falciparum. Nos preguntamos cómo es que esta infección o esta parasitosis llega al hígado. Bien, pues esta parasitosis tiene la característica de que como parte de su ciclo biológico, el parásito se dirige al hígado, en el cual los esporozoitos se transforman en esquizontes hepáticos, que a su vez van a desarrollar los merozoitos, que son los causantes de la infección de los eritrocitos. En las manifestaciones de la malaria, la ictericia de origen hepático no es la más frecuente. Se presenta más o menos en un 3 o 5% de los casos. En la mayoría de los enfermos suele ir asociada a la hemólisis, que es causada por la destrucción de los eritrocitos. Existe un aumento leve a moderado de las transaminasas, microtombos, que alteran la circulación hepática, causando disfunción hepática por isquemia secundaria. La fiebre y los síntomas que acompañan al acceso malárico son los típicos de esta parasitosis. La bilirrubina suele ser superior a 3 mg sobre decilitro y se aprecia en pigmento malárico o hemozoína, un infiltrado inflamatorio, congestión de hepatocitos y necrosis centrilobular. El diagnóstico del compromiso hepático malárico se sospecha por la existencia de una malaria sistémica y el descarte de otras etiologías. Las imágenes como la ecografía son poco útiles y solo evidencian hepatomegalia. El tratamiento de la malaria o del paludismo es la primaquina o la cloroquina fosfatasa. Corresponde el turno del tercer protozoario, en el cual hablaremos de la leishmaniasis. Para este caso, la leishmaniasis cutánea no afecta al hígado, sino la leishmaniasis visceral o también conocida como Kala-Azar. Estas son causantes del compromiso hepático y son mejor conocidas las especies de Leishmania donovani, Leishmania infantum y Leishmania chagassis como las implicadas en estas patologías. La forma en que la leishmania llega al hígado es cuando son arrastrados por el torrente sanguíneo y linfático junto a los macrófagos circulantes para poblar órganos ricos en células macrofágicas como la médula ósea, el hígado y el vaso principalmente. Las manifestaciones de la leishmania son fiebre irregular y prolongada, malestar general, decaimiento, anemia, ictericia, pesantez abdominal, hepatomegalia y esplenomegalia. También se han reportado algunos casos con hepatitis e insuficiencia hepática, hepatitis, colestasia, hipertrofia de las células de Kupffer, obstrucción de la vasculatura y congestión, fibrosis hepática, amastigotes, hipertensión portal y granulomas con infiltrado de mononucleares en el espacio porta y el lobulillo. El diagnóstico de la leishmania se sospecha por antecedentes epidemiológicos, clínicos y exámenes de laboratorio. Se revela leucopenia y trombocitopenia, un aumento de la bilirrubina y de las transaminasas. El diagnóstico definitivo se obtiene por la función de la médula ósea hepática o esplénica, en donde es posible hallar amastigotes, siendo de mejor sensibilidad la función esplénica. El examen no está exento de complicaciones. Para el tratamiento, los antimoniales pentavalentes como el antimoniato de meglumina y el estivoglucanato de antimonio y sodio se desarrollaron a principios de 1950 y todavía son los fármacos de elección para todas las formas clínicas de leishmania. Ambos medicamentos se utilizan por vía intramuscular en dosis de 20 mg de antimonio por kilogramo por peso durante 20 días. Corresponde al turno de la toxoplasmosis, la cual es una enfermedad causada por el protozoario Toxoplasma gondii. Existe un alto riesgo en las mujeres embarazadas, en los recién nacidos, en las personas inmunodeficientes como las personas que cursan con SIDA, en pacientes con enfermedades neoplásicas y en trasplantados, usuarios de inmunosupresores. El hígado en general no suele ser el órgano blanco de la enfermedad, pero cuando ello ocurre, se describe hepatitis toxoplásmica, con grandes focos de necrosis y presencia de células gigantes. En la histología podemos observar quistes toxoplásmicos. Las células de Kupffer
con hipertrofia e hiperplasia, y excepcionalmente se pueden reconocer al parásito en su citoplasma. Se identifican también lesiones granulomatosas en el parénquima hepático. Para el diagnóstico de la toxoplasmosis se lleva a cabo la detección de anticuerpos en el suero. El método de referencia es la prueba clásica de Sabin-Feldman, en la que se miden los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de membrana del parásito. Para el tratamiento de esta parasitosis se suministran los fármacos como son el trimetoprim sulfametoxazol, la sulfadiazina y la pirimetamina. El último protozoario del que hablaremos es el Trypanosoma cruzi, el cual es el responsable de la enfermedad de Chagas. El compromiso hepático en la enfermedad de Chagas está dada en poblaciones endémicas, en neonatos con antecedentes de madres chagásicas, en pacientes con enfermedad de Chagas crónica que se infectan con SIDA y con un recuento de CD4 menor a 100 ml. Los usuarios de quimioterapia y los trasplantados portadores de enfermedad de Chagas crónica, en que la reactivación de la enfermedad de base puede causar el compromiso hepático. Ahora hablaremos de cómo llega el parásito al hígado. Bien, pues una vez que éste penetra las células que circundan el sitio de la infección y completa uno o varios ciclos de replicación intracelular, pasa al torrente sanguíneo, en donde se pueden alcanzar diversas células del huésped, sobre todo las del hígado, el vaso y el músculo cardíaco. Las manifestaciones clínicas son ictericia acompañada de hepatomegalia y esplenomegalia, y desde el punto de vista histológico en el hígado se evidencian zonas de necrosis, infiltrado inflamatorio, con histiocitos, granulomas y fibrosis. Además, en los ganglios linfáticos se han encontrado aumentos de volumen, el vaso agrandado y con proliferación de macrófagos, dentro de los cuales se encuentran parásitos en forma de mastigotes. Hablaremos de los segmentos, iniciando por la esquistosomiasis. El hígado puede ser afectado principalmente por Schistosoma manzoni, Schistosoma japonicum y Schistosoma mekongii. La bilharziasis ocupa un lugar importante en la patología hepática, ya que es la primera causa de hipertensión portal en países endémicos. La hipertensión se produce como consecuencia de un bloqueo vascular intrahepático y presinusoidal ante la presencia de huevos y granulomas periparasitarios en los espacios portal. Desde el punto de vista clínico, la hipertensión portal se manifiesta por hematemesis, melena y ascitis. La hepatomegalia y esplenomegalia son de consistencia dura y firme. La encefalopatía en general no suele estar presente. Las lesiones en el hígado pueden ser causadas por las cercarias, parásitos adultos y huevos de esquistosoma, y tienen relación con el estado inmune del hospedero. En el parénquima hay granulomas hepáticos, pseudotumores con presencia de huevos del parásito. En los vasos sanguíneos portales, el parásito causa daño vascular, con obliteración de la vena porta por fibrosis periportal. Estos eventos llevan a una hipertensión portal presinusoidal, con varices esofágicas, hepatomegalia y esplenomegalia. En la enfermedad avanzada, hay depósitos de colágeno en los espacios porta y reduce, lo cual lleva a una fibrosis y capilarización de los sinusoides, lo que puede terminar en una cirrosis. Para el diagnóstico, los exámenes de laboratorio indican leve aumento de las transaminasas e hipereosinofilia. La endoscopia digestiva alta confirma la presencia de varices esofágicas y la tomografía Doppler corrobora el daño hepático y la hipertensión portal. Ahora hablaremos de la fascioliasis, la cual es causada por la fasciola hepática. Llega al parénquima hepático después de atravesar la cápsula de gliso, proveniente del peritoneo. Los ejemplares adultos se alojan preferentemente en los conductos biliares. Las manifestaciones en el hígado causan engrosamiento en la cápsula de Gleason, con infiltrado leucocitario y eosinófilo. Desde el punto de vista anatomopatológico, se pueden apreciar pequeños focos de necrosis que simulan microabscesos. Durante el periodo de invasión, que está dado por las formas juveniles,
Hay presencia de nódulos blanquecinos en el parénquima. En fases avanzadas, se ha evidenciado la presencia de huevos dentro de lesiones que simulan tumores o granulomas eosinófilos. Los conductos biliares pueden estar engrosados y dilatados, causando colangitis e ictericia obstructiva. La migración a la vesícula se asocia con colecistitis y colelitiasis. Desde la perspectiva clínica, la infección puede ser asintomática o presentar dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, malestar general y hepatomegalia, asociada a eosinofilia en el hemograma. El diagnóstico se sospecha por antecedentes epidemiológicos, como la ingesta de berros e imágenes obtenidas por ecotomografía abdominal computarizada y resonancia magnética del abdomen, donde se aprecian hematomas subscapulares, tumores o pseudotumores, dilatación de la vía biliar y defectos de llenado de los conductos biliares. El diagnóstico se complementa con técnicas inmunológicas como puede ser ELISA, IgG, y se confirma por la presencia de huevos de fasciola en el examen directo de deposiciones o aspirado del jugo duodenal obtenido por sondeo duodenal, detección de coproantígenos o pesquina mediante PCR, y en casos excepcionales lo hace la histología y el rescate de ejemplares adultos mediante ERCP. Es turno de hablar de la toxocariasis. Esta parasitosis es causada principalmente por Toxocara canis y Toxocara cati. El humano adquiere la infección por la ingesta de huevos larvados. En el intestino delgado se libera la larva, la cual atraviesa la mucosa intestinal y a través de la circulación portal llega al hígado. Las manifestaciones pueden ser asintomática o dar manifestaciones como hepatomegalia y fiebre asociada a hipereosinofilia. Se observan granulomas con larvas de Toxocara, inflamación con áreas de necrosis, microabscesos, granulomas eosinofílicos y calcificaciones. El diagnóstico se sospecha por la presencia de hipereosinofilia en el hemograma, discreto aumento de transaminasas, imágenes ecográficas, tomografía abdominal computarizada y resonancia magnética abdominal, en donde se aprecian granulomas, hepatomegalia, calcificaciones y abscesos. Es turno de hablar de la estrongiloidiasis. El hígado se infecta por larvas de estrongiloides estercorales. Generalmente, esta parasitosis afecta el hígado cuando ocurre alguna autoinfección y es más factible en pacientes con SIDA cuando ocurre el síndrome de hiperinfección. Cuando existe una proliferación incontrolada de larvas causando una infección diseminada, las larvas migran del tracto gastrointestinal hacia órganos terminales, incluidos los pulmones, el hígado y el sistema nervioso central. Respecto a las manifestaciones, las lesiones más descritas son la hepatitis, la inflamación periportal y los granulomas eosinófilos. La larva se puede encontrar en los canículos hepáticos y en la vena porta. Por último hablaremos de la hidatidosis. Es causado por el quiste hidatídico, por equinocosis quística o equinocosis unilocular. Es causada por la forma larvaria de Echinococcus granulosus y es una zoonosis en la que el hombre, los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, al infectarse accidentalmente, son huéspedes intermediarios. Los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos e incluyen dispepsia, malestar en el hipocondrio derecho, dolor y sensación de masas. Se relacionan con la aparición de una masa o compresión de órganos vecinos de los vasos sanguíneos y la vía biliar. Cuando el quiste se rompe a peritoneo, causa síntomas alérgicos y choque anafiláctico. En otros casos, el quiste se rompe a la vía biliar, causando ictericia obstructiva y colangitis. También puede drenar a pleura y bronquios, causando hidrotórax o una vómita.
Hola, espero que este video les haya ayudado y ha sido de mucha ayuda. Hasta la próxima.